Auxiliar de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. Es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Coimbra, Portugal, y en Filosofía Política y del Derecho por la Universidad del País Vasco, España. Realizó estudios postdoctorales en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal. En adición, el doctor Atílez ha publicado extensamente sobre colonialismo, violencia política, movilizaciones jurídicas, procesos de criminalización y sobre la relación jurídico-política colonial entre los Estados Unidos y Puerto Rico desde la perspectiva del estado de excepción. Con ustedes, el doctor y profesor José M. Atílez Osorio. No, que sí. Ya me paro de aquí. Esa introducción un poco asusta. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Un gran placer estar hablando un poco sobre y participar en este seminario sobre la deuda pública. Bueno, yo creo que la presentación de la doctora Naira Santori sobre la deuda ha sido muy excelente y evidentemente ha mostrado claramente cuáles son las implicaciones tanto sociales, sociopolíticas, jurídicas y económicas de la deuda. Por ende, pues yo no voy a tratar de ir sobre lo ya dicho, sino que me gustaría pensar un poco en las prácticas más bien sociojurídicas, sociopolíticas o jurídicas y las estrategias economicistas empleadas por el gobierno para atender y responder a la crisis económica y por descontado la deuda pública. Un poco ir nuevamente sobre el marco de pensamiento o el marco teórico que la doctora Santori estaba proponiendo. Para ello me propongo trabajar tres aspectos muy concretos que nos ayudarían, yo creo, a comprender o a delinear posibles líneas de reflexión. En primer lugar, propongo una reflexión sobre la estructura político-jurídico colonial puertorriqueña desde el concepto del estado de excepción colonial. Por ahí los que estudiaron conmigo ya estarán nerviosos. No se preocupen, no va a ser tan extenso. En segundo lugar, expongo un breve resumen de la historia del desarrollo económico puertorriqueño, prestando particular énfasis en el periodo histórico que va desde 1980 al presente. Y para ello voy a utilizar otro concepto que es el estado de excepción interno. Como podrán notar, voy a utilizar dos instancias o dos manifestaciones del estado de excepción en Puerto Rico. De un lado, el estado de excepción colonial, el que se refiere al ejercicio del poder y las estructuras político-administrativas coloniales impuestas por los Estados Unidos. Y de otro lado, el estado de excepción interno se refiere a las técnicas de gestión y administración de la crisis económica. Iremos poco a poco hacia allá. Y en tercer lugar, propongo una reflexión sobre las implicaciones de estos usos del estado de excepción en los términos de crímenes de Estado. Es decir, vamos a tratar de pensar todas las políticas de austeridad como un crimen de Estado y un crimen de las corporaciones igualmente. El propósito de este recorrido, como ya mencioné, es generar un debate y una reflexión colectiva que nos ayude a articular una oposición a las políticas neoliberales de austeridad, de sacrificio y empobrecimiento colectivo. Con ello, un poco en la línea de lo antes presentado, se pretende romper con la hegemonía neoliberal que ha asumido que la única alternativa para resolver la crisis y atender la deuda pública es a través de la teoría y del régimen colonial neoliberal que la generó. Es decir, aquello que generó la crisis parece ser la única alternativa para responder a la crisis. Brevemente, vamos a describir qué es el estado de excepción. El estado de excepción es un concepto sumamente importante en la comprensión del poder en la era contemporánea. Tradicionalmente se ha definido como la posibilidad de que el soberano, entendido por lo general como el presidente, el gobernador o aquel que ejerce de facto el poder político, no entendamos el soberano como pueblo en este caso, crea un espacio donde la Constitución y el derecho queden suspendidos durante un tiempo muy específico, ya sea por razones, por guerra, por desórdenes civiles o muy en términos generales, en un momento en el que el Estado de Derecho o la Constitución se ve interna o externamente amenazada por un escenario de violencia. Esa es la definición tradicional. ¿Qué pasa? La aplicación del estado de excepción, y en Puerto Rico sobre todo se utiliza el concepto de estado de emergencia,
sobre todo cuando vienen los huracanes, puede encontrarse en tres instancias. Las amenazas a la seguridad interna interpuestas por escenarios de violencia política, ante los desastres naturales y en el contexto de crisis económica. Todas estas circunstancias han requerido tradicionalmente que los gobiernos asuman poderes especiales, o lo que se denominan como plenos poderes, que le permitan responder efectivamente a las situaciones de crisis, evadiendo así la discusión política y, por ende, la democracia. ¿No? Se crea un espacio en el que no hay debate político, sino que hay que tomar decisiones de forma inmediata. Esta implícita interpretación dispositivo-técnica, ¿no?, adviene un paradigma de acción bajo la presunción de la necesidad de responder a una situación que excede de la normalidad o en la que el soberano entiende que es pertinente a la suspensión del Estado de Derecho, pues el derecho y el ejercicio del poder constitucionalmente establecido no puede responder efectivamente a esta situación de crisis, ¿no? Esta teoría ha sido ampliamente desarrollada por el filósofo italiano Giorgio Agamben, quien sugiere que el estado de excepción a partir de la Primera Guerra Mundial advino en la norma, dejando de lado su carácter provisional, temporal y la condición de necesidad que lo definía. Dicho proceso significó la tecnificación del poder gubernamental y la despolitización de la política. De esta forma, el estado de excepción se ha convertido en el dispositivo administrativo y de gubernamentalidad por excelencia de los países neoliberales. Es decir, utilizamos siempre la excusa de dejar sin efecto el derecho y el régimen jurídico existente para atender situaciones de crisis, situaciones que tenemos una necesidad que no podemos atender de forma tradicional, ¿no? Que no podemos atender a través del debate público y el debate democrático, ¿no? Y ahí justamente entra el aspecto de las crisis económicas. Ya que Agamben muestra muy bien que a partir, por ejemplo, la mayoría de los países occidentales, a partir de la década del 1920, va a comenzar a utilizar el estado de excepción para administrar la economía, sobre todo en el contexto de la Gran Depresión de los Estados Unidos entre 1929 y 1933. Y luego lo podemos encontrar tanto en la década del 70 con la crisis del petróleo, en la década del 80 con las distintas medidas que se tomaron para desregular el dólar, y en el 2008 con la burbuja inmobiliaria y toda la crisis del sector inmobiliario, que es justamente la que vivimos. Ese más o menos es el marco teórico que vamos a utilizar, pero tenemos que enfocarnos en el caso de Puerto Rico, evidentemente. Y en Puerto Rico, los Estados Unidos han utilizado el estado de excepción como un dispositivo constitutivo y administrativo de tanto la espacialidad colonial como de las subjetividades. Es decir, a través del estado de excepción se ha definido a Puerto Rico como un territorio colonial, ¿no? Y se ha legitimado la subordinación. Ese poder colonial se ha amparado tanto en una jurisprudencia colonial y en unas prácticas jurídicos expansionistas del siglo XIX. Y este es el recorrido largo, ¿no? Ello implicó, desde luego, por un lado, la definición de un espacio de anomía a través de la exclusión de Puerto Rico, o la inclusión excluyente de Puerto Rico en el sistema jurídico político estadounidense. Y por otro lado, la imposición de una serie de relaciones de excepción sobre los puertorriqueños. Ya ustedes recordarán, Puerto Rico pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos, o los puertorriqueños son ciudadanos extranjeros en sentido doméstico, ¿no? Estos son los dos mejores ejemplos de esa alquimia jurídica que va a determinar qué es lo que es ser puertorriqueño, ¿no? Y esto se hizo posible a través de los ya muy conocidos casos insulares, y a través de las tres leyes de excepción que todos no sabemos de memoria, que es la ley Fora, que es la ley Jones y la ley 600, ¿no? Ahora, es importante destacar que todas estas leyes y los casos insulares surgen o responden de alguna forma directa o indirecta a problemas económicos o a situaciones económicas. Por ejemplo, la ley Fora, que en la mayoría de sus artículos trabajan la definición de la economía colonial puertorriqueña. Igualmente, la ley Jones ya establecía la prioridad del pago de la deuda. O sea, el gobierno tenía la responsabilidad de pagar la deuda antes que crear el presupuesto, ¿no?
Y como todos sabemos, ya en la Constitución de Puerto Rico se establece que cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer lugar o en primer término al pago de los intereses y amortización de la deuda, y luego se harán los debidos desembolsos de acuerdo a las normas y prioridades que establezca por ley. Esas prioridades son muy interesantes. Primero es la seguridad, después la educación, después la salud y después el trabajo social. Esa es la prioridad de nuestro... Y es importante que veamos que la prioridad después del pago de la deuda es la seguridad. Es un elemento que vamos a ver más adelante. Para mí, en mi análisis, todo eso muestra la utilización del estado de excepción colonial para delimitar o administrar el ámbito económico. Sin embargo, es importante señalar que también el estado de excepción colonial fue utilizado para promover el desarrollo económico de Puerto Rico, ¿no? Y esto lo evidencia en los diversos modelos de desarrollo económico impuestos a lo largo de los últimos 100 años. Y pues podemos mirar, por ejemplo, las transformaciones económicas radicales que sufrió la isla en las primeras décadas del siglo XX, pasando de una agricultura de subsistencia al monocultivo de la caña y del azúcar. A partir de la década del 40 se implantó el modelo de industrialización, una ley de excepción que lo que proponía era invitar a industriales a Puerto Rico, la industrialización por invitación, ¿no? Nuevamente, esa ley, esa política, ¿no?, que desarrolló o que favoreció a los intereses económicos estadounidenses y el desarrollo de una pequeña burguesía local que fungió como intermediario, ¿no?, entrará en crisis a finales de la década del 70, ¿no?, como resultado de la crisis del petróleo. Y nuevamente en la década de los 80 habrá una transformación, sobre todo por la entrada de las políticas neoliberales. Esa transición se materializa en la década de los 90 con el paso del modelo económico productivo, industrial extractivo, a uno predominantemente postindustrial basado en el consumo, la promoción del turismo y la economía del mercado especulativa. Es decir, no ha habido a lo largo de 100 años un proyecto estable de desarrollo económico, sino que el desarrollo económico ha estado fundamentado en la excepcionalidad, en aprobar leyes que busquen alivios contributivos, en leyes que procuren el desarrollo de una empresa o de un área de la economía muy específica, pero no ha habido un proyecto de país de desarrollo económico, sino que el desarrollo económico se ha fundamentado en la excepcionalidad. Claro, el caso. Ese básicamente es el resumen. En cada momento histórico antes señalado, los gobiernos locales y estadounidenses incurrieron o recurrieron a leyes de excepción para propiciar el desarrollo económico. Incluso hoy en día, ante las soluciones propuestas por el gobierno local y por la Academia Neoliberal Puertorriqueña para esta crisis económica y para la deuda, son más leyes de excepción. Interesantemente, la única propuesta que no es excepcional es justamente luchar contra la excepción de Puerto Rico en términos de la ley, de la inclusión en la ley de quiebra federal. Pero justamente la no inclusión de Puerto Rico en la ley de quiebra federal es una excepción a una norma. Entonces, eso nos ayuda a ver cómo todo nuestro desarrollo está basado en la excepcionalidad, ¿no? En términos generales, yo creo que podemos afirmar que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno local y las élites locales y tanto internacionales han aspirado a un desarrollo de un sistema político de excepción, es decir, garantizar esas múltiples formas de colonialidad y de no sostener el subdesarrollo económico. Ahora, tenemos que mirar más en específico a qué nos referimos con el neoliberalismo, ¿no?, y con el estado de excepción interno, ¿no? Si hasta este punto hemos observado brevemente las estructuras sociopolíticas, jurídicas y económicas del colonialismo estadounidense en Puerto Rico, yo creo que es necesario concentrarnos en las estrategias de desarrollo económico propuestas por las élites locales y por el gobierno. Aunque me centraré principalmente en las dos últimas administraciones, la de Fortuño y García Padilla, es importante
que discutamos brevemente las estrategias económicas implementadas por las diversas administraciones a partir de Hernández Colón. Yo creo que estas tres últimas décadas han estado marcadas por tres aspectos muy importantes. En primer lugar, el reconocimiento de las políticas neoliberales, reducción de las estructuras administrativas, privatización de los servicios públicos y las estrategias de austeridad económica. En segundo lugar, el desarrollo de un pensamiento único o un consenso interpretativo, es decir, la naturalización de la ideología neoliberal. No hay posible, como bien presentaba la doctora Santori, no hay posibles interpretaciones fuera del marco neoliberal. Aquello que han hecho efectivamente los republicanos con los conservadores, pues eso nos pasa en Puerto Rico con los debates académicos y los debates públicos y políticos, sobre todo en cualquier emisora AM de este país, que son los que crean la opinión, ¿no? Y en tercer lugar, la continuidad con el discurso autoritario, antidemocrático y violento endémico del sistema político colonial puertorriqueño. El neoliberalismo y la violencia política, por lo general, van de la mano, ¿no? Hay una socialización de la economía del miedo como resultado de las políticas que favorecen el desarrollo de unas élites en detrimento, evidentemente, de las clases trabajadoras y pobres. Ahora, una de las primeras administraciones en aplicar la doctrina neoliberal, como ya mencionamos, fue la de Hernández Colón entre 1985 y 1993. El texto fundacional de esa concepción, que tal vez debamos ver en otro momento, es la nueva tesis, un texto clave para entender el neoliberalismo boricua. Fue con su administración que se comenzó a implementar las políticas de descentralización del gobierno y la reducción de las estructuras gubernamentales, ajustes presupuestarios y privatizaciones. Interesantemente, Hernández Colón va a ser el primero que va a asumir el discurso de Tina, ese de no hay alternativas, popularizado por Thatcher y Reagan, ¿no? El discurso de no alternativas implica la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, bajo el presupuesto capitalista de que la economía debe estar por encima de la sociedad. Básicamente, que la sociedad debe estar al servicio o garantizar el buen funcionamiento de la economía y no la economía al servicio del buen funcionamiento y la riqueza social, ¿no? Con la imposición y la normalización de la ideología neoliberal y por ende su naturalización, lo que observaremos a partir de la década de los 80 será la progresiva destrucción del efímero estado de bienestar que se había desarrollado a partir de la década del 40 y 50, ¿no? Pero esa destrucción no fue producto de políticas externas únicamente, sino que fue resultado de la confluencia entre la nueva clase política, esa que representa Hernández Colón en ese contexto, un escenario económico global y unas nuevas políticas coloniales y de sección que habían sido impuestas en esa década. Junto con eso vamos a encontrar el nuevo escenario público, como ya mencionamos. En primer lugar, la desaceleración de la economía, el aumento en la deuda pública y la implementación del Problem Solving Theory. O sea, ante cada problema económico vamos a buscar una respuesta rápida que responda a esa crisis muy concreta, pero no se busca un desarrollo sostenido de la economía. Y por otro lado, lo que vamos a observar a partir de esta administración va a ser la desregulación, el aumento en la criminalidad estatal, sobre todo relacionada a los casos económicos y corrupción, el aumento en los crímenes de las corporaciones, pensemos en la gran contaminación que se va a desarrollar tanto aquí cerca en el sur, de Peñuela, y en el norte, en la zona farmacéutica, en Barcelona, y una mayor socialización de las pérdidas económicas generadas por esta economía especulativa. Ahora, Hernández Colón va a ser quien inicia esto, pero va a ser Rosselló quien lo va a popularizar y quien lo va a desarrollar a nivel exponencial, ¿no? La administración de Rosselló, como todos sabemos y han escuchado, implementó una política de privatización por medio de la venta de las corporaciones públicas a inversionistas privados, principalmente extranjeros, ¿no? y la subcontratación de ciertos servicios
impuso una marcada política antiobrera, con la cual pretendía reducir al mínimo las manifestaciones y protestas y huelgas de los trabajadores, ¿no? Todos recordarán la Ley 45 y la promoción del colonialismo sindical. En tercer lugar, también se embarcó en megaproyectos de infraestructura, todos sabremos el supertubo y etcétera, el tren urbano, ¿no? Y estos megaproyectos vienen acompañados de una criminalidad estatal endémica. Una vez más, la corrupción y los crímenes económicos. Y por último lugar, una intensa militancia por la estabilidad que también va a venir acompañada de una gran cantidad de endeudamiento por la inversión que requería el lobby y las distintas apoyos económicos que se le daban a las corporaciones que hacían este tipo de promoción y militancia en Washington. Todas estas políticas de desarrollo económico, aunque dieron la impresión de que la economía puertorriqueña estaba boyante, ¿no? Dejaron a Puerto Rico con altos niveles de endeudamiento que junto a la implosión de la burbuja inmobiliaria en la década del 2000 nos colocaron en el contexto de crisis económica que actualmente vivimos. A ella contribuyeron Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, un poco vamos a sacarlos de la ecuación. Y en nuestra historia reciente será la administración de Acevedo Vilá la que va a incorporar por primera vez la técnica del estado de excepción interno para adelantar o atender las crisis económicas. Todos recordarán que en mayo del 2006 Acevedo Vilá decretó el cierre parcial del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, por la falta de efectivo de liquidez para pagar a los empleados públicos. Ese cierre va a ser la primera vez, pero ese cierre se va a hacer a través de una orden ejecutiva, la orden ejecutiva número 10 del 2006. El uso de esa orden ejecutiva, ¿no?, que es un poder constitucional del gobierno, significó la adecuación de los mecanismos del estado de excepción para la administración de la economía puertorriqueña por el gobierno local. Es decir, si bien previamente vimos que los Estados Unidos habían colocado a Puerto Rico en un estado de excepción colonial, a partir de la administración Acevedo Vilá, lo que vamos a observar será el desarrollo de este estado de excepción interno, ¿no? Así se redujo radicalmente el ámbito de la semidemocracia interna y se juridificó, es decir, se volvió plenamente jurídico los debates sobre las posibles acciones políticas en Puerto Rico, ¿no? Ahora, la administración Fortuño asumió esta práctica como propia y la desarrolló igualmente de forma exponencial. Y la desarrolló a través de dos estrategias. En primer lugar, todos recordarán la declaración del estado de emergencia fiscal que se hizo viable a través de dos órdenes ejecutivas, la número 1 del 2009 y la número 4 del 2009, del 8 de enero del 2009, como ya mencionamos, varios días después, como 4 días después de haber sido nombrado gobernador o juramentado como gobernador. Y luego, posteriormente, con la creación de la ley número 7 del 9 de marzo del 2009. En las órdenes ejecutivas se establecía que Puerto Rico enfrentaba una crisis presupuestaria grave, por la que se imponían múltiples medidas de autoridad, recortes presupuestarios, entre otras políticas neoliberales. Con la aprobación de la ley número 7, la Asamblea Legislativa lo que hizo fue legitimar estas acciones que eran plenamente excepcionales, ¿no? Y posteriormente, el 3 de marzo del 2010, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ratificó la constitucionalidad de dicha ley con el caso Olga Domínguez Castro et al. Versus el Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al. En un segundo. Gracias. La opinión del tribunal estableció que la ley número 7 y el estado de emergencia constituían acciones razonables para salvar la solvencia del erario del país dada la grave crisis. Así, observamos que el estado de excepción siempre se instaura como un dispositivo que privilegia a las élites políticas y los intereses económicos. Es decir, los poderes constitucionales del gobernador también pudieron ser utilizados para retrasar el pago de la deuda o incluso para negarse a pagar. Pero se prefirió imponer las políticas de recorte sobre los sectores trabajadores. Así, en nombre de los bonos, del crédito de Puerto Rico, de la estabilidad fiscal, de la economía capitalista colonial
y de los mejores intereses de la élite económica, se emprendió una campaña de austeridad que todos conocemos. El despido de entre 17.000 y 20.000 trabajadores, la reducción del presupuesto de la UPR, la intensificación de la privatización de los servicios públicos, la creación de las alianzas público-privadas, las que también se basaron en una forma de criminalidad estatal y de las corporaciones, ya que hubo altos niveles de corrupción, incluso en muchas ocasiones, contratos que al final no llegaron a concretarse, valga la redundancia, ¿no? Estas medidas fueron acompañadas de una intensa campaña de violencia política y de criminalización de la protesta social. La mayoría de los que estuvieron en la huelga del 2010 y 2011 pueden dar fe de la intensa campaña de criminalización y de persecución, ¿no? La segunda medida o dimensión constitutiva del estado de excepción implicado por el Fortuño fue justamente el estado de emergencia energético, por la orden ejecutiva del 2010 número 34. Y aquí esto nos parecería que no está relacionado, ¿no? La declaración del estado de emergencia energético tenía varias implicaciones sociopolíticas y jurídicas que no debemos pasar, aunque nos parezca que no tiene ningún tipo de relación, ¿verdad? Recordemos que el estado de emergencia supone una apertura a la toma de decisiones sobre el futuro energético, ambiental, sociopolítico y económico de forma unilateral y sin previa consulta a la ciudadanía. El elemento de excepcionalidad marca un nuevo ámbito de acción jurídico-política del estado de excepción que, aunque concernido con las políticas neoliberales, no está desligado de la economía. Es decir, aunque la declaración del estado de emergencia energética parecería responder a los problemas socioambientales, se utilizó para promover megaproyectos de infraestructura energética, como fue el gasoducto del norte y la construcción de varias incineradoras de basura. Dichos megaproyectos serían financiados por el gobierno de Puerto Rico sin previa discusión pública, poniendo de manifiesto una vez más la articulación efectiva entre el derecho y los intereses económicos. La administración Fortuño, como ya sabemos, cuyas prácticas neoliberales y represión no hicieron más que intensificar la crisis que supuestamente resolvería y de criminalizar a grado sumo los movimientos sociales, terminó perdiendo en las elecciones del 2012. Pero la administración García Padilla va a continuar con las mismas políticas, y todos lo sabemos ya, ¿no? La política tal vez más interesante de este uso de la excepcionalidad va a ser la orden ejecutiva y luego ley número 66 del 17 de junio del 2014. Es esa la ley especial de sostenibilidad fiscal y operacional del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que declaró el estado de emergencia fiscal. Y esto es una continuación, ¿no? En el preámbulo de la ley nos dice, se declara un estado de emergencia para la recuperación fiscal y económica, tras la degradación de los créditos de Puerto Rico y la disminución de recaudos que afectan la liquidez del Estado, salvaguardando el mandato constitucional para el pago de intereses y amortización de la deuda pública. Se adopta un plan para manejar las consecuencias de la misma y establecer una gerencia estructurada que permita cumplir con los compromisos del país. Con esta declaración, con la declaración del estado de emergencia de la administración García Padilla, se dará la continuidad con las estrategias neoliberales, ¿no? Y lo podremos constatar como en primer lugar en la reforma de retiro de los empleados públicos, en los dos impuestos especiales al petróleo, la crudita 1 y crudita 2, en la reducción del presupuesto de todas las agencias, en la aprobación del IVU del 11% y del IVA del 4%, y en la privatización de infraestructura y corporaciones públicas, tales como el aeropuerto y las autopistas, que se hacen a través de las APP o las agencias público-privadas. Todo ello evidencia que el uso del estado de excepción interno y la conjunción entre políticas neoliberales y reducción del ámbito de acción política se ha constituido en la norma de la administración colonial. Este nuevo paradigma de administración despolitizada se ha constituido en el epítome de la hiperjuridificación y despolitización de la vida pública puertorriqueña, haciendo imposible un debate público real y honesto que no esté atado a la hegemonía neoliberal que impone sus criterios interpretativos, políticos, pretendida. Y es
es que al comparar el estado de excepción colonial y el estado de excepción interno surgen varios asuntos cruciales para nuestro análisis. En primer lugar, el estado de emergencia fiscal constituye réplica de las estrategias administrativas coloniales desarrolladas por los Estados Unidos. Instaura dispositivos jurídicos y de excepción que pretenden regular la política a través de su despolitización o, lo que es lo mismo, la extracción de la democracia de la discusión social y política. En segundo lugar, el estado de excepción interno reduce aún más los escasos derechos reconocidos a los puertorriqueños al interior del espacio colonial. Y en tercer lugar, la imposición del estado de excepción interno implica el desbordamiento de los referentes jurídicos que constituyen la propia experiencia del aparato administrativo colonial. El mejor ejemplo, una vez más, fue la huelga de la UPR del 2010 al 2011. Por último, ya para culminar, deberíamos pensar la deuda pública y la austeridad como un crimen de Estado. Esto suena un poco atrevido, pero la idea es generar un debate, ¿no? Las conductas criminales o desviadas del Estado y de sus representantes pueden ser definidos como el abuso en el uso del poder, por ínfimo que éste sea, que les reconoce la sociedad y la comunidad, tanto local como internacional, a determinados agentes en el ejercicio de sus responsabilidades públicas o políticas, ¿no? Los estados y sus representantes incurren en conductas criminales cuando, en primer lugar, violan los derechos humanos, civiles y políticos. En segundo lugar, violan el derecho internacional. En tercer lugar, incurren en prácticas económicas corruptas. Y cuando el empobrecimiento y la explotación de la sociedad se convierte en la norma económica. En cuarto lugar, cuando el poder del Estado se utiliza para beneficiar a las élites y corporaciones locales e internacionales. En quinto lugar, se permite la contaminación, saqueo y explotación de los recursos naturales, minerales y fósiles. Cuando en nombre de la seguridad y del bien común o en nombre del Estado de Derecho se reprime y se criminaliza a grupos sociales. Séptimo lugar, se imponen prácticas culturales, lingüísticas o sistemas de exclusión racial sobre sectores sociales. Y por último, cuando el uso de la violencia política del Estado se convierte en la norma de la administración y regulación de la vida. Yo creo que, o podemos entender que las políticas públicas y las estrategias jurídicas y económicas implementadas por las administraciones coloniales puertorriqueñas en su gestión de las crisis económicas recaen en varias de las categorías antes mencionadas. Podemos debatirlo abiertamente, tal vez más tarde. Lo que hemos presentado lo que hemos presenciado a lo largo de la última década, esa que muchos comentadores políticos le llaman la década perdida, no es otra cosa que la institucionalización de una administración que emplea de forma sistemática la violencia política, el sacrificio colectivo y el empobrecimiento generalizado en nombre de una economía del mercado, el crédito y los mejores intereses de las élites y las corporaciones. Y no es para menos, recordemos que en el momento actual de crisis económica, las desigualdades entre ricos y pobres se hacen insalvables. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Aunado a ello, la represión de las movilizaciones sociales se hace más intensa, de tal forma que el disenso y la oposición han sido criminalizadas, perseguidas intensamente por las administraciones neoliberales. Con todo ello, debemos preguntarnos si existe una salida política para una crisis económica y colonial disfrazada de crisis técnica y despolitizada. Se me ocurre que tal vez sea pertinente repolitizar esta crisis, ¿no? Cuestionar el carácter público de la deuda y sobre todo denunciar y actuar contra los ya habituales crímenes de Estado colonial. En última instancia, yo creo que resta decir que contrario al colonialismo neoliberal puertorriqueño y a la hegemonía interpretativa, nosotros entendemos que sí, que hay alternativas, ¿no? Contrario al discurso de El Tina. Solo que tenemos que proponerlas, buscarlas y pensarlas. Nada, muchas gracias.